Segundo libro de Crónicas, capítulo 13. A los 18 años del rey Jeroboam, reinó Abí sobre Judá, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Aías, hija de Uriel de Gabaa, y tuvo que Abías y Jeroboam. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400.000 hombres de guerra, valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: Oídme, y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que de Israel dio el reino de David sobre Israel para siempre a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Jeroboam era joven, y no se defendió de él. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por Dios. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón, a los levitas, y habéis designado sacerdotes a la manera de nuestras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas, para que ardan cada tarde. Porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros. No peleéis contra Jehová el Padre, porque no. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espada, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Cuando miró Judá, he aquí que tenían batalla por delante y las espadas, por lo que clamaron a Jehová, se tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam delante de él, y los de Israel, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500.000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová y ellos sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam, y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos, están escritos en la historia del profeta. Comentario final.
Reyes, solo 8 versículos están dedicados a relatar el reinado de Abías. Veas el texto del primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 1 al 8. El segundo libro de Crónicas ofrece un recuento más detallado, donde se describe el culto y se explican las razones de la victoria de Judá sobre Jeroboam. Pacto, versículo 5. Una ceremonia ritual en el que se ratificaba un tratado como sustancia que preserva los alimentos. La sal simboliza la fe y la lealtad. Amén. Bueno, entonces vemos acá este que estamos leyendo, segundo libro de Crónicas 13. Aquí vemos entonces el reinado de Abías. Sí, pues vemos también interesante el comentario cerca del versículo 5, en donde dice que ese pacto de sal se refiere a una ceremonia ritual que ratificaba un tratado, ¿no? Dice y habla aquí en todo el capítulo acerca de las cosas que ocurrieron con Abías. Dice el versículo 1: a los 18 años del rey Jeroboam, o sea que en Israel, en el reino del norte, todavía estaba reinando Jeroboam. ¿Sí? En ese año reina Abías sobre Judá. Dice que reina 3 años y habla acerca de como de todas las cosas o de las cosas representativas que él hace en ese tiempo, ¿no? Dice, y viene como ese versículo 4, dice, y se levantó Abías sobre el monte Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme Jeroboam y todo Israel, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino de David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón. Entonces ahí está haciendo como un recuento de las cosas, ¿no? Porque Roboam era joven y pusilánime y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir el reino de Jehová en mano de los hijos de David. Entonces es como la contienda que siempre, bueno, en este punto existió entre Israel y Judá, ¿no? Dice también acá que en el 10, mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son los levitas. Entonces nosotros podemos ver que siempre hubo esa tendencia en el reino del sur, en el reino de Judá, de seguir como las cosas que Dios había establecido, ¿sí? No pasó igual en Israel. Por eso como el castigo para Israel es más fuerte, porque hemos hablado varias veces que ellos no regresaron a Israel, se mezclaron y bueno, los que llegaron nuevamente ya son los samaritanos, que es una mezcla entre israelitas y diferentes naciones. Ellos se mezclaron, entonces ahí ya no hay como una pureza en las cosas que Dios les había pedido. ¿Qué más hay aquí interesante? Dice, el 15, entonces los de Judá gritaron con fuerza, así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam. Entonces ahí en el 15 vemos cómo Dios le da la victoria a Judá, ¿cierto? Dice que desbarata a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Entonces, ¿nosotros qué podemos ver de estas cosas? ¿Qué podemos darnos cuenta? Que cuando nosotros estamos del lado correcto, del lado de Dios, a pesar de que vienen esas circunstancias difíciles y adversas, dice la palabra, y en estos días yo recordaba eso también, y es que no trate uno, que uno no debería tratar de vengarse, ¿sí? Y en la palabra lo dice, sino que el Señor es el que hace, Él es el que venga como las circunstancias, las cosas que nosotros tenemos,
obviamente como seres humanos nosotros tenemos unas cosas que debemos hacer, ¿no? No podemos quedarnos también allí como con los brazos cruzados y no hacer nada. Luego, si nosotros vemos este caso, Abías, él se levantó y dijo, ¿sí? Y él habló acerca de que ellos sí estaban guardando como la palabra de Dios, ¿sí? Entonces dice aquí en el 18, y así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Entonces, muy, muy bello ver nuevamente en estos libros cómo unos reyes que sí confiaron en Dios, otros que se apartaron, pero entonces podemos ver que el que se humillaba delante de la presencia del Señor, el que le pedía perdón, tenía como pues esa recompensa de parte de Dios, ¿no? Dice acá, y siguió Abías a Jeroboam y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas y a Gesana con sus aldeas, estoy leyendo el 19, y a Efraín con sus aldeas, y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abdías, bueno, ya, ese es el fin del capítulo.